invitación. Yo soy Alex Albino, doctor, máster y bachelor ingeniero de alimentos. Básicamente, bueno, tengo algunos años de experiencia en el rubro como ingeniero de procesos, también como científico investigador en el tema de materiales, físico-química, polímeros, microencapsulaciones. Y ahora en la actualidad, debido a mi actividad profesional en la compañía Merck, trabajo impulsando el portafolio de nanotecnologías. Un gusto. Alex, nosotros estudiamos juntos el pregrado y luego tú te fuiste a estudiar tu maestría y tu doctorado a Japón. Cuéntame, ¿cómo así te animaste a ir a Japón y a estudiar ciencia de materiales? Gracias por la pregunta, Cintia. Básicamente fue una decisión, bueno, estaba mucho más joven y fue basado en la curiosidad. Siempre tenía curiosidad de conocer más, aprender y sobre todo de ir a un lugar que tiene una tecnología muy avanzada, como es el Japón. Tenía muchas opciones, pero la que me llamó la atención fue el Japón porque es un país que tiene cultura moderna, pero también no pierde su cultura tradicional y eso se refleja en los alimentos. Tú puedes ver en Japón que tienen té verde, que es una bebida ancestral para los japoneses, y han aislado el componente activo, los tocoferoles, y lo han encapsulado y lo venden en gomitas. Entonces usan tecnología moderna con alimentos ancestrales y nunca tratan de desconectar ambas visiones de trabajo. Además que mi interés neto fue pues, aprender la ciencia, ¿no? Yo aquí en ingeniero de alimentos muy basado en procesos de manufactura, pero allá yo siento que me convertí en científico. Entendí el método científico y bueno, y ahora lo aplico para todo en mi vida diaria. Qué genial lo que me comentas de la combinación entre tradición y tecnología y además el ganar la parte más sólida de la ciencia. Siendo así, ¿qué es lo que más te sorprendió al llegar allá a Japón en la parte de tecnología o ingeniería de alimentos? Bueno, de la tecnología, para empezar, sí, muy sorprendente. La robótica, también la automatización de los procesos, la logística, muy buena. Desde el punto de vista de los alimentos, el embalaje inteligente que tienen allí es súper interesante. También la variedad de presentaciones en soluciones y de nutracéuticos. No solamente el enfoque es alimentar, sino también nutrir. Fui a Japón a estudiar la maca, que es básicamente un alimento funcional peruano, pero allá lo llevé para hacer algo de química, análisis de materiales, en base a un enfoque de ciencia de polímeros. Caracterizamos propiedades físico-químicas para mejorar su procesamiento y conservación. También impacto en manufactura si vas a hacer algunos cambios estructurales, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer galletas o si vas a hacer extruidos con maca. Hicimos unas publicaciones interesantes en colaboración con el profesor Kiyoshi Kawai de la Universidad de Hiroshima. Y bueno, ahí quedó una contribución para la literatura global. Es decir, participaste en data sobre la maca. Sí, generé un libro, una tesis doctoral. Claro. Información de ingeniería. Claro, ingeniería de alimentos, sí. Porque los datos que fuimos a descubrir sobre la maca los usamos después para generar modelos alimentarios en base a la estructura maca. Yo creo que eso es pensamiento científico, ¿no? Un ingeniero es un físico-químico, ¿no? A veces yo digo siempre más físico que químico. En general, un ingeniero, ¿no? Porque es una persona que entiende la materia y juega con la materia. Y su juego es matemática. Es un juego elevado, ¿no? No es como un juego de otro tipo. Y básicamente un ingeniero, un físico, tiene que descubrir algunas propiedades, estudiar los polímeros o los materiales, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, analizarlos como ladrillos, como materiales. Y es en base a esos materiales que tú puedes construir estructuras. Imagínate un edificio. El edificio tiene un punto de colapso. Esa es una propiedad también en liofilización, el colapso. La maca es un polvo y yo entendía básicamente la transición de un estado a otro, se llama la vitrificación.
Bueno, cambia de un estado vítreo a un estado humoso. Parece mentira, pero los materiales alimentarios en su mayoría son vidrios, molecularmente hablando. No son cristales. Bueno, son sólidos, pero si entramos con un super microscopio de fuerza atómica o microscopio de transmitancia, vamos a ver que a nivel molecular son estructuras heterogéneas, no tienen patrones regulares. Eso se llama en ciencia de materiales como un vidrio. Es un vidrio, La correlación que hago, Alex, con lo que me estás comentando de ciencias materiales es como el estudio, digamos, en la parte más tangible del día a día de las personas, como el ingeniero civil, claro, que trabaja pues el cemento, trabaja ladrillos, el agua, las vigas también, pero esto a nivel pequeño en alimentos. A nivel, sí. Es así como se correlaciona. A nivel molecular, sí. Y cuando tú entiendes las propiedades básicas de la fisicoquímica de los materiales alimentarios, en este caso proteínas, carbohidratos, fibras solubles y insolubles, tú puedes después diseñar alimentos que tengan un comportamiento previsto. Entonces, en eso consiste la ciencia de materiales. En eso básicamente, a grandes rasgos en la aplicación alimentaria. Por ejemplo, estudiamos la maca, caracterizamos la maca, después yo hice modelos alimentarios que se asemejen a la maca para poder predecir comportamiento mecánico. Aglomeración de polvos, por ejemplo. Si tú quieres hacer una tableta o quieres hacer algunos productos que son fácilmente aglomerados, tienes que entender la vitrificación y cómo se comporta arriba de la transición vitrea. Lo puedes controlar con cambios en la actividad de agua, básicamente la presión de vapor del agua, el potencial químico del agua en un alimento, o en algunos casos la temperatura también, o la matriz de encapsulación. Y ahí viene la encapsulación. Encapsulación que puede ser con polímeros carbohidratos, con proteínas, con polímeros carbohidratos solubles en agua, insolubles en agua. El comportamiento de ellos en distintas composiciones fue lo que yo modelé y propuse algunos modelos matemáticos para explicar su comportamiento. Ahora, yéndonos un poquito más hacia la nanotecnología, ¿cómo la podríamos definir desde un enfoque de alimentos en términos simples? En términos simples, yo podría definir la nanotecnología como la ciencia de lo extremadamente pequeño. Nano significa 10 a la menos 9 metros. Estamos hablando de un nivel de control de la materia a una escala molecular. Ponte a pensar en el agua. Lo más pequeño que existe es la molécula del agua. Tiene un peso molecular de 18 gramos por mol. Son alrededor de 1 a 10 Armstrongs, 10 a la menos 10 metros. Después de los Armstrongs vienen los nano, la nanoescala, 10 a la menos 9 metros. A ese nivel de la materia, imagínate muy pequeño, es como decir 1000 veces más pequeño que un cabello de un ser humano. Un cabello de un ser humano es alrededor de micras. Una 10 a la menos 9 es de 6 ceros más atrás. Entonces estamos hablando de un tamaño muy pequeñito. ¿Y qué es lo importante de trabajar con tamaños en la nanoescala? Es que tú puedes controlar a nivel molecular, interesantemente, los componentes activos farmacéuticos o componentes activos nutracéuticos. Es importante ahora también hacer una definición, qué es lo que es un nutracéutico. Hay mucho debate en eso y yo creo que todavía no hay un consenso, no hay una definición en el Códex Alimentarios, pero hasta donde yo he investigado el tema, hay dos tipos de alimentos que tienen beneficios para los seres humanos, son los funcionales y los nutracéuticos. Según una publicación de un doctor que no recuerdo ahora, un japonés, un alimento funcional es un alimento naturalmente extraído, por ejemplo un producto agrícola como un tomate, una zanahoria, que tiene una función positiva en la digestión y en el metabolismo de un ser humano, un mamífero animal. Versus un nutracéutico. El nutracéutico es un alimento que también tiene componentes activos funcionales que sirven para algo, pero es un alimento estructurado. Es un alimento producto de la ciencia de la ingeniería. Es lo que haces tú en Cicrea, por ejemplo, al momento de encapsular curcumina, encapsular carotenoides o hacer gomitas de un componente activo cannabinoide, por ejemplo, etc. Ese es un alimento nutracéutico. Y tal es así que algunos de ellos se comercializan en las farmacias. Se me ocurren, por ejemplo, los probióticos. Hay dos tipos.
puedes consumir probióticos, los que te venden los yogures en las empresas comerciales, que tienen una concentración a la unidad de formador de colonia por mililitro muy baja, versus los nutracéuticos, que son de grado farmacéutico, que tienen una concentración superior y además están encapsulados por un polímero para mejorar su digestibilidad. Eso los consideraríamos nutracéuticos. Están diseñados y estructurados para una función específica, que es una modificación del sistema fisiológico de un metabolismo humano o mamífero animal. Porque también estamos hablando y podemos hablar de alimentos funcionales para animales. Correcto. También Sí. para el mercado pet. Pero sí, varía mucho, también mucho de acuerdo a la legislación. Sí, la O regulatoria. sea, hay como Sí. que más nutracéutico lo podemos relacionar a más fármaco, Sí, con una capacidad bioactiva alta. sí, exactamente, sí. Que modifica el sistema fisiológico de una manera más fuerte. Sin embargo, la nanotecnología, es decir, el control de la materia a una escala molecular, es buenísima porque tú al hacer una encapsulación, por ejemplo, una nanoencapsulación, tú para empezar generas eficiencia porque los compuestos activos son moléculas pequeñas, son inferiores a 1000 gramos por mol, es moléculas pequeñas. Entonces esas moléculas chicas son fáciles de encapsular con distintas matrices, pueden ser polímeros, pueden ser lípidos. Y los encapsulas, las proteges, controlas la tasa de administración en base a la matriz polimérica o lipídica. Inclusive puedes dirigir la entrega del componente activo a un segmento específico del sistema digestivo. Desde la entrega empieza desde la boca con la amílase salival hasta el colon. Tú puedes programar. Si quieres, ¿Dónde el bioactivo ¿dónde se entrega? si va a ser en el estómago Sí. o va a ser en el colon O en el intestino delgado, que es un filtro, o a nivel de la boca. o en el de boca. Sí, interesante, por ejemplo, solamente para darte un ejemplo sencillo, es un polímero llamado PLGA, el polímero del ácido glicólico. Es un polímero que es sensible a cambios de pH en entornos ácidos que solubiliza. Si encapsulamos un componente activo con PLGA y queremos hacer una entrega a nivel del estómago, como tú sabes, el estómago tiene ácido clorhídrico, con una concentración tampoco no es tan intensa, pero si tenemos ácido clorhídrico hay un pH bajo, ácido, entonces PLGA podría disolverse allí y entregar el componente activo para el estómago. Por ejemplo, para un caso muy peruano, tenemos con los bioactivos de la muña o del ojo. Sí, para por ejemplo el mal de altura, queremos entregar ahí un componente activo y queremos protegerlo. Queremos incluso hacer una entrega a nivel citosólica, a nivel celular. También se puede hacer alimentación molecular nutrition. Incluso hay un laboratorio en la Universidad de Hiroshima que se dedica a investigar eso, el área de nutrición molecular. ¿Cómo es que las vitaminas, las enzimas, los componentes activos ingresan a la célula? ¿Cuál es el mecanismo? Y los medios de entrega, ¿no? La encapsulación a nivel de la microencapsulación o la nanoencapsulación. Si quieres hacer entrega a nivel celular, es mejor la nanoencapsulación, que es más pequeña y puede filtrar la membrana, la bicapa de fosfolípidos, ¿no? De la célula. ¿Y encontramos de manera natural componentes en estado nano? Sí, por supuesto, nosotros estamos expuestos todos los días a las nanopartículas. Es más, consumimos nanopartículas. En la leche, por ejemplo, la leche tiene unas estructuras nanoparticulares que se llaman micelas. Las micelas, seguro los que son ingenieros de alimentos han escuchado hablar de las micelas de la leche. Son en base a una proteína llamada caseína que abunda en la leche. Es interesante la micela porque es un material anfifílico, es un material que tiene una cara externa hidrofílica y una cara interna hidrofóbica. Funciona como un surfactante y estabiliza suspensiones. Por ejemplo, la leche es una matriz que tiene gotitas de grasa dispersas en un medio líquido. Tiene que dispersarse y a través de un proceso que se llama homogenización en las plantas. Por ejemplo, cuando yo antes trabajé en la industria láctea, allí hay homogenizadores de alta presión, a más de 2000 megapascales, donde tienen que generar micelas para dispersar la grasa, partículas de grasa, dentro de la leche. Y, Son proteínas.
Por un lado, la vaquita genera naturalmente esas nanos, pero industrialmente también pues, se trabaja para llevarlo con los homogenizadores. ¿Ya llegan a nano? Sí, yo creo que sí, por supuesto. Además, es por eso que se usa alta presión. Es una técnica de nanoencapsulación, es la homogenización a alta presión. De hecho, es la más comercialmente fácil, ¿no? Y viable financieramente hablando. También por el esquema de economía de escala. En una industria de alimentos grande, por ejemplo, una industria láctea, no quiero decir nombres, que procesa millones de litros al día, ellos tienen que tener un flujo continuo de proceso. Desde que viene la leche de la vaca, de los tanques de recolección, el medio logístico, ellos en la planta hacen mezclas alimenticias. Le ponen grasa vegetal, le ponen polímeros como maltodextrinas, le ponen algunos otros componentes activos, colorantes, saborizantes, etc. Genera una mezcla láctea. Después tienen que homogenizarse en nanopartículas y micropartículas, ahí no sabemos exactamente cuáles son. ¿Para qué? Para que estén en suspensión, para que no haya coalescencia y no haya separación de fases. Si es que no existe la homogenización a alta presión, vas a ver que cuando abres una lata de leche, vas a encontrar dos fases, una fase grasa, una nata seria, muy visible, y otra que está líquida. Y eso no queremos porque el consumidor necesita un medio que sea homogéneo. Ese es un producto estructurado muy interesante, con mecánica de fluidos. En este caso se comercializa un producto líquido. La nanoencapsulación sirve para generar productos de suspensión, pero también productos sólidos. Porque esos productos nanoencapsulados también podrías secar con un proceso tipo liofilización. Freeze drying es un proceso que te permite mantener los componentes activos con una vida útil buena porque se seca a temperatura sub-cero. Entonces, además, por un fenómeno de sublimación que cambia de digamos, sólido a gas, se congela y se sublima. Liofilizadores también diferentes tecnologías interesantes. Y es más interesante desde un punto de vista de preservación de los componentes activos porque, como es sub-cero, no hay degradación térmica de los componentes activos, que muchos de ellos son termolábiles, son sensibles. La nanoencapsulación es yo creo que una tecnología que ha venido para quedarse. Origen es básicamente farmacéutico como muchas de las cosas, pero ahora los científicos del mundo, las empresas grandes también, apuestan por la nanotecnología. Las más grandes del mundo, por ejemplo Unilever, Nestlé, son empresas que trabajan con nanomateriales, nanopartículas. También startups, como Sikera, que es una startup que hace diseño de alimentos innovadores, también trabajan. Por ejemplo, hay una que usa ciclodextrinas, no me acuerdo el nombre exactamente, una empresa de Suiza que protege componentes activos y además su objetivo es encapsular grasas cuando tú comes grasa. Imagínate, hay un producto que se llama ciclo... ¿Está de moda el GDP? No, es un producto, exactamente no recuerdo el nombre porque yo sí lo he estudiado porque es una de mis charlas cuando represento a la compañía y me toca hablar de nutracéutica. Hablo de dos ejemplos claves, ¿no? Uno en Nueva Zelanda, donde se encapsula componente activo de la miel, metiltrioxal, es una miel de Manuka. Hay unas abejas que son muy interesantes allá en Nueva Zelanda, las abejas de Manuka, que producen un componente antimicrobiano, se llama metiltrioxal. Es un componente antimicrobiano natural, un producto de la miel de estas abejas. Lo que pasa es que es sensible a la degradación. Entonces, para protegerlo, los científicos neozelandeses lo encapsulan con un tipo de nanopartícula que se llama ciclodextrina, alfa-ciclodextrina. Hacen una encapsulación, es un polímero derivado de las dextrinas, pero en forma cíclica, que también tiene una cara externa hidrofílica externa y hidrofóbica interna. Genera un complejo de inclusión y protege el componente activo que puedes transportar, inclusive llega hasta el nivel de colon, se convierte en CODES, en un colon delivery system, un sistema de entrega a nivel de colon. Es una tecnología farmacéutica, el enfoque es farmacéutico, entregar al colon. Se me ocurre para entregar componentes activos anticáncer para personas que padecen de cánceres, cáncer al colon, se podría encapsular y se podría entregar, programar la entrega. ¿Por qué? Porque es un polímero que tiene un tipo de enlace químico, creo que es beta 1,6,
que resiste en el estrés digestivo y solamente es rompible por las enzimas de las bacterias probióticas del colon. Entonces es una estructura diseñada, pensada por ingeniería. Y eso es con la ciclodextrina. Eso es con ciclodextrina, que es una nanopartícula para este campo. Otro ejemplo es muy interesante, que no recuerdo el nombre ahora. Es un tipo de ciclodextrina, también una patente de Suiza, que es muy interesante este producto porque imagínate que tú y yo vamos a comer un pan con chicharrón acá en San Borja, ¿no? Entonces comemos mucha grasa, imagínate. Y hay personas que ahora están cuidando su salud, están con un enfoque, digamos, de una vida saludable, ¿no? Alimento como un nutriente, entonces quieren controlar la ingesta de grasa. Este producto, que es una ciclodextrina también, Ciclopower, creo que se llama, ¿sí? Es de Suiza. ¿Qué significa? Es como un chicle, te comes tu grasa, entonces está pasando el tracto digestivo, después te tomas tu cápsula de ciclodextrina. La ciclodextrina es un material que hace explosión, complejos de explosión. Entonces llega donde está la grasa y la encapsula, y la protege, y como es una fibra, no pasa por el sistema digestivo, no se degrada por el sistema digestivo, y llega hasta el colon y se excreta. O sea que no absorbes la grasa por tu digestión, sino se excreta. Muy interesante ese producto. Que se lo consumen después de comer la grasa, claro. Es como has visto esos comerciales, ¿no? Después de comer tu banquete, cómete algo para la digestión. Puede ser también la ciclodextrina, son nanopartículas. Yeah. Sí, hay productos interesantes, pero estos productos no son naturales de Dios, ¿no? De la naturaleza. Son pensados, estructurados por científicos de ingeniería, de alimentos que están en el mundo, haciendo investigaciones, probando nuevas matrices, haciendo pruebas in vitro y después in vivo con modelos animales. Y justo ahí te iba a consultar, porque con todo lo que me comentas y también el nombre, nano, entonces da mucho. No sé qué tanto han llegado estos productos al mercado, al menos aquí en Perú no los he escuchado, no sé qué tanto están en Latam, pero da un poco de temor, como no es algo tan natural y ahora en la tendencia de etiquetado limpio, ¿qué tan riesgoso podría ser un alimento producido con nanocapsulación? Nanotecnología. Gracias por la pregunta. Yo creo que ahí, para empezar, hay una brecha de conocimiento grande en la opinión pública, en los clientes, porque no todos son especialistas en fisicoquímica de alimentos, en ingeniería de alimentos. Entonces puede haber cierta reticencia, ¿no? Para empezar a entender qué es nano. Tendría que hacerse mucha labor de educación, de comunicación. Justo este tipo de espacios es muy bueno porque se permite educar a la comunidad. El concepto de nano, pues ya lo vivimos, como le dije, en la leche, producto de la alta presión y la homogenización. También hay otros ejemplos muy abundantes en la naturaleza. Hay liposomas, por ejemplo. Los liposomas son nanopartículas de grasa que existen, están ahí disponibles en suspensiones alimentarias. Los farmacéuticos usan mucho liposomas, es un vehículo muy usado. Yo creo que la opinión pública tendría que primero pasar a confiar un poco más en la ciencia, entender primero que es un diseño a una escala muy pequeñita para controlar a un nivel molecular la materia para un beneficio nutricional en el caso de los alimentos. No estamos haciendo un beneficio farmacéutico para matar una enfermedad, sino para nutrir, mejorar, por ejemplo, una deficiencia en el caso de anemia, encapsular hierro, para hacer un alimento nutracéutico que combate la anemia en las poblaciones vulnerables. Antoandinas, por ejemplo, en el Perú, que sufre mucho de anemia. Qué bendición sería hacer un producto encapsulado y se le pone en una matriz como una micela. Se le puede diseñar una micela que encapsula un material hidrofóbico en un medio líquido como leche, o un jugo, un néctar, o por ejemplo otro componente activo, curcumina, que es un antioxidante anticancerígeno muy poderoso, la curcumina, pero la curcumina es inestable, es altamente hidrofóbico, tiene que estabilizarse. Una de las posibilidades es usar ciclodextrina, por ejemplo.
Me parece que es la beta-hidroxicloroquina la más adecuada. Eso es un estudio, hay que hacer un estudio y cada caso es particular. Hay que hacer un trabajo de investigación y para eso están los científicos y los ingenieros como ustedes que trabajan en este campo. Imagino que por lo que me comentas de los componentes, también mucho estudio de cómo funciona en el cuerpo. Sí, ¿no? Y los beneficios. Yo creo que el resalte son los beneficios. ¿Qué beneficio? Esto me pasó a mí en la realidad con un cliente en un lugar en Latinoamérica. Que este cliente, como tú sabes, es una empresa de startup que quiere comercializar alimentos, pero que quiere tener una etiqueta de alimentos que tienen pocos aditivos químicos. Como tú sabes, un colorante me parece que es atracina, color amarillo. Está prohibido en algunos mercados como la Unión Europea, parece que Estados Unidos también. Entonces estos chicos en la startup lo que están haciendo es cambiar tartrazina por curcumina. Curcumina también, un amarillo intenso. Y se puede usar en néctares, se puede usar en algunas bebidas. Entonces el problema es que la curcumina es altamente inestable. Se tiene que separar, es hidrofóbica, entonces tienes que protegerla para ponerla. Puede ser en nanopartículas, en suspensión, como son nanos, son muy chiquitas, ni te das cuenta, parece un líquido normal. Pero tiene curcumina nanoencapsulada en un néctar. Y puedes tener una etiqueta que es un néctar que tiene componentes anticancerígenos, antioxidantes, como la curcumina. Es una diferenciación de un producto que es beneficioso, que tiene antioxidantes, además que son de origen natural, como la curcumina es un origen vegetal. Y reemplazas el uso de colorantes químicos, que además están prohibidos por algunas organizaciones. Y Alex, ¿tú qué opinas de las oportunidades que tenemos como país en lo que es tecnología aplicada a alimentos? Gracias. Yo creo que las oportunidades son muchísimas. En principio, en la actualidad no hay mucho conocimiento de esto. Es un medio de cultivo muy amplio. Algunos dicen océano azul. Que está disponible para encapsular. Ya existen algunas empresas que encapsulan, por ejemplo, omega 6, omega 3, ácidos grasos esenciales. Quieren protegerlos. Lo hacen con encapsulación grande, ¿no? Con polímeros tipo gel, cápsulas macroscópicas. Pero no he guardado posibilidades como la nanoencapsulación. Entonces sería una buena posibilidad. ¿Cuál es la ventaja? La eficiencia. Como tú sabes, cuando comes cosas grandes, la mayoría se excreta. Es poco lo que se absorbe en el sistema digestivo de las personas. Entonces, si quieres ser eficiente y quieres hacer nutrición molecular, la nanotecnología es una ventaja. Yo veo posibilidades muchísimas porque el Perú, así como otros países en Latinoamérica, es una cuna de los componentes bioactivos, junto a Brasil, junto a Colombia, a México. Tenemos una plétora de naturaleza y de componentes activos que faltan incluso investigar en la selva peruana, en la sierra del Perú, componentes nativos como la maca, por ejemplo, la racacha. Hay otros alimentos que resisten a altas altitudes y tienen distintos componentes activos porque la misma altura hace que la evolución de estos componentes, estos alimentos naturales se vuelvan distinta y estos metabolitos que generan, que son para resistir la altura, también tienen efectos positivos, ¿no? Los glucosinolatos, por ejemplo, de la maca, que después por un proceso de secado ancestral que hacían los incas, se convierten en macaínas y macamidas. Esas macaínas y macamidas cambian el sistema hormonal de los mamíferos, se dieron cuenta los antiguos peruanos. Ahora en la actualidad está patentado incluso las macaínas y las macamidas. Y lo que se puede hacer ahí es hacer una encapsulación para entregar macaínas y macamidas de una manera eficiente. También mejorar su estabilidad, etcétera, otras propiedades. Claro, y así con tantos alimentos que tenemos aquí en el país. Sí, la biodiversidad es muy interesante. Sí, aquí en Perú particularmente. Es bastante trabajo. Amigos, ingenieros en alimentos. Sí, ahora el reto, ¿no? El reto de qué consideras tú que nos falta en la formación de los profesionales del sector alimentario para que realmente podamos explotar, porque
definitivamente tenemos varios recursos. Esto es un enfoque, en el caso de la parte de nano, para que, como tú dices, que los bioactivos sean más eficientes. Pero ¿qué necesitamos fortalecer en nuestra formación para poder ser realmente actores activos? Gracias. Yo creo que, bueno, en principio el tema de la nanotecnología es un poco distinto a la ingeniería de alimentos clásica. Es mucho más físico-química de alimentos. Las tecnologías de la encapsulación también son distintas. Algunas de ellas, por ejemplo, microencapsulaciones, estas son más tradicionalmente conocidas, secado por presión, cosas así. Hasta la liofilización también es conocida. Pero las técnicas de nanoencapsulación son un poco distintas. Homogenización es una de ellas, precipitación flash es interesantísima. Es una tecnología nueva que está usando. Es hacer batches rápidos, automáticos, de nanopartículas. ¿Por presión también? Sí, por alta presión, pero en un reactor súper pequeño. Es un concepto de momento hidrofóbico. Es interesante porque es de química, o sea, perdóname que voy a ser un poquito técnico, siempre me gana el tecnicismo. Es generalmente, los compuestos activos generalmente son hidrofóbicos, es decir, odian el agua. Tienen que estar en equilibrio con medios acuosos, con otros elementos, muchos de ellos. Entonces, para estabilizarlos, como son hidrofóbicos, se aglomeran y se separan, forman como partículas en otra fase. Y eso es inestable, puede generar oxidación, puede separarse, y es también organolépticamente no es positivo. Entonces, para hacer una nanoencapsulación, la tecnología de nanoprecipitación flash es muy buena, que permite producir batches al instante. En una cánula se coloca componente activo, se coloca un solvente, se coloca un surfactante, y en otra cánula, en otra preémbolo, se coloca un antisolvente, que es un solvente que no solubiliza el componente activo, por eso se llama antisolvente. Al mezclarse un solvente surfactante activo con un antisolvente a alta presión, arriba de 50.000 reinos, solamente para los que son ingenieros entienden el número de reinos, esa alta turbulencia, dentro de un reactor pequeño se genera un momento hidrofóbico, un equilibrio hidrofóbico y últimas nanopartículas, que después se bombea y pasamos por el próximo sexo aquí. Así se pueden generar batches rápidos para hacer screening, para hacer formulación, para ver qué fórmula es la más adecuada para un componente activo. Ok, eso sería más hacer de laboratorio. Sí, porque créanme que en la formulación hay mucho trabajo. O sea, en decidir qué matriz de encapsulación es adecuada para un activo es una tesis. Tienen que hacer mucha investigación. Después, y para la parte de escalamiento. El escalamiento es interesante porque la nanoprecipitación flash es la tecnología que usó Pfizer en la producción de la vacuna del SARS-CoV-2. Es una tecnología escalablemente conocida. La nanoencapsulación ha servido en la pandemia. Los que hemos sido vacunados por vacunas de Pfizer, de Moderna, son nanopartículas los que nos han puesto en el brazo. Son nanopartículas, pero que encapsulan un componente activo, en este caso un ácido nucleico, ARN mensajero, encapsulado en liposomas, nanopartículas lipídicas, 2 capas de lípidos, en un momento hidrofóbico se encapsula en suspensión y se ingresa incluso a nivel celular, a nivel del núcleo celular. Ha sido nutrición molecular, porque nos han dado información en este caso. Nos han entregado material genético, que es información, código genético para modificar nuestro sistema inmune y que podamos conocer el virus de SARS-CoV-2 y podamos luchar internamente y repeler el virus. Eso ha sido lo que ha pasado. Es una tecnología de la nanoprecipitación flash, una tecnología comercialmente disponible. Si un científico está interesado en producir batches de formulación pequeña, existen kits de nanoencapsulación o nanoprecipitación flash. Después ya otros proveedores, otras empresas grandes comercializan ya esta tecnología. Alex, entonces lo que tú nos estás diciendo es que si queremos profundizar más en nanotecnología, tenemos que llevar una formación más intensiva en fisicoquímica de alimentos. Sí, y la tecnología también de encapsulación, que es poco distinta. Eso es física, microfluídica, nanoprecipitación flash, cosas de ese tipo. Son otras técnicas, ¿no? Que incluso son distintas a la de un ingeniero alimentario clásico, ¿no? Que siempre ve las tecnologías tradicionales como el secado, ¿no?
por colección, cosas de ese tipo. Claro, Muy bien, es más tradicional. tenemos como que las tecnologías que más aplicamos Sí. son térmicas. Sí, térmicas, por frío también, congelación. Estamos dedicados más Sí. a la conservación por medio Y a la industria un poco más mainstream, más conocida, ¿no? Pero estas también son industrias que incluso, muchas de ellas en Latinoamérica, están a nivel de startup, la mayoría. Lo interesante es cómo podemos conjugar, como tú me comentabas al inicio, ¿no? En que en Japón habían conjugado tanto lo tradicional Sí, con con lo lo moderno. moderno, Que justo lo que nosotros pretendemos como decir crear sí. es ello, ¿no? Entonces conjugar tanto lo moderno con lo tradicional. ¿Qué oportunidad consideras ahí para el país? Para Perú es, bueno, desde el punto de vista de combates activos nutracéuticos, muy amplio. Y aquí hay que colaborar mucho con los químicos alimentarios. Los chicos que se dedican a estudiar y a caracterizar los compuestos activos, a extraerlos. Imagínense que ellos son los que te generan la identificación y el perfil, ¿no? Físico-químico de un compuesto activo. Ellos ya lo extrayeron, lo caracterizaron y te dan la molécula. Ahora nos toca a nosotros, como ingenieros de alimentos, como estructuradores que jugamos con la físico-química, para agarrarlos y hacer un producto tangible, una estructura, que inclusive tenga impacto de nutrición molecular. Veo varios... Veo el químico de alimentos, pero veo también una suerte de físico-químico. No, el ingeniero. De alimentos, para que cree esa parte de nano, para que luego vaya a la aplicación y luego el tratamiento. Oh, claro. Y después un producto comercial. Sí. Que incluso tú puedas predecir la vida útil, que puedas predecir algunas otras propiedades, ¿no? Más allá de la vida de anaquel también, y la tasa de administración digestiva también, o sea, ir más allá, ¿no? Sí. Lo que yo vi en Japón es que tú te compras un producto y atrás te sale una curva. Los japoneses les gustan mucho los datos y es algo que a mí también me gusta. Acá en Perú siento que no hay mucha esa costumbre de mostrar gráficos, curvas, tendencias. Allá tú compras un producto y ahí hay una curva y te dice cuánto tiempo te va a durar tu producto, ¿no? Es un gráfico. Y a la gente le gusta leer datos, le gusta leer esos tipos de gráficos. Es interesante también. Se puede empezar con quizás un público que tenga ese interés, ¿no? En la data. Ahora que estamos en la época de la data, ¿no? De la IA y todo el mundo toma decisiones basadas en datos. ¿Qué mejor que tomar una decisión para tu salud? No tiene que como un alimento que tiene un componente activo, y qué mejor que es un componente activo peruano. Tenemos aceites esenciales tanto del pescado, de la chorreta, también de los vegetales, también tenemos que ir a la sierra, investigar allá, hacer más allá de la maca hay otros alimentos que crecen. Sí, tenemos desde el maíz morado, la miel, estamos sumando el coco. Sí, el toco es una antimicrobiana, ¿no? Tenemos una infinidad de recursos en realidad. La selva también es otro mundo. Con bioactivos, la medicina tradicional peruana incluso existe, ¿no? Incluso los componentes activos, como por ejemplo los estos que algunas personas tienen interés, como la ayahuasca, por ejemplo. Imagínate, la ayahuasca tiene una residencia de creo que media hora. Imagínate que puedas extender el tiempo de residencia. O sea, sería quizás interesante para algunas personas que usan eso como una terapia. O sea, cosas así, las posibilidades son muchísimas. Y hay oportunidades para generar trabajo, tanto para investigadores, científicos, académicos. También es importante generar un ecosistema de innovación. Es decir, una pirámide donde se soporta la academia con el talento humano, los chicos investigadores, la industria, con las empresas de innovación y la opinión pública. En efecto, Alex, la articulación de los actores en el marco de la innovación es clave. Yo he visto que en estos años hemos avanzado, quizás no de manera sustanciosa, pero hemos avanzado. En esta línea, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué mensaje le darías a los emprendedores y a personas que pueden ver como compleja la nanotecnología? Gracias. Yo creo que para empezar, a los emprendedores, que muchos de ellos no son científicos de alimentos, simplemente son personas que tienen ideas disruptivas, que confíen en la ciencia, ¿no?
Si es que no saben algo, bueno, ahora tenemos a la IA. Le puedes preguntar a la IA de todo, a ChatGPT o a Gemini o a quien sea, para esclarecer y poder tener más confianza. Es importante que, sobre todo las personas que tienen ideas disruptivas y quieren ejecutarlas, puedan soportarse en la ciencia fáctica, comprobada, empírica. Y eso es, por ejemplo, la nanotecnología. Es uno de los caminos, una de las posibilidades. Asimismo que también se genera un entorno interesante de un nuevo ecosistema de trabajo. La nanotecnología requiere ingenieros, requiere químicos, físico-químicos, personas que tienen que dar soporte a estos desarrollos. Se genera un nuevo polo de desarrollo económico también interesante. Y la ventaja es que al controlar a nivel molecular puedes tener propiedades distintas a la de alimentos tradicionalmente procesados con tecnología macroscópica. Esa es la diferencia. Puedes hacer nutrición molecular, puedes hacer encapsulación para proteger la vida útil. Estamos hablando de todo un nuevo mercado. Un nuevo abanico de posibilidades que requiere ingenieros técnicos profesionales. Simplemente también personas que quieren invertir y que quieren hacer cosas distintas, quieren innovar. No necesariamente puede ser alimentación humana, puede ser pet food, puede ser también alimentos para animales de servicios. También los salmones se enferman, las truchas se enferman, las vacas, los corderos, los camélidos sudamericanos también necesitan alimentos, necesitan curar sus enfermedades, nutracéuticos. También hay un mercado por los animales de servicio, las mascotas y nosotros los seres humanos. Es muy interesante, hay posibilidades diversas y espero que ojalá los emprendedores, los jóvenes y la sociedad pública actual, contemporánea, tenga interés en desarrollar esto y sobre todo en confiar en los científicos, ¿no? En los ingenieros que se dedican a esto día a día y tratan de impulsar el desarrollo del país. Sí, clave para que dejemos de ser solo productores de materias primas. Alex, me gustaría que le des un mensaje a nuestros oyentes, un mensaje final que puedas comunicar desde tu ángulo. Muchas gracias. Sí, antes que nada me gustaría agradecer el espacio y invitarlos a tener mayor curiosidad en estos temas, ¿no? En el tema de la nanotecnología, en el tema de la química molecular, de la nutrición molecular, que nuevamente confíen en los científicos, en los ingenieros de este país, que son gente buena, que está preparada y está con mucha curiosidad y mucha energía, que es lo que hace falta para poder cambiar este país. Siéntanse libres de confiar en nosotros y estamos en contacto para lo que necesiten. Gracias. Agradecemos a Alex por compartir el día de hoy con nosotros sobre nanotecnología aplicada en alimentos y le tenemos un presente. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Lo voy a usar mucho.